Yo creo que está pendiente de tu visita. Hola, profesor. Hola, Juancito, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te ha ido? Chévere. ¿Todo bien? Bueno, adelante, siéntese. Gracias. Está en su casa. Estamos en la casa del profesor Pablo Lamos, vamos a hacer una entrevista. ¿Y cómo podemos aprender sobre su vida? Entonces, empecemos. Profesor, yo tengo entendido que usted es un hombre de sentimientos y valores muy especiales. Eres un hombre de sentimientos muy nobles y eres amante de la justicia. ¿Cómo usted llega a vivir aquí en Valle de la Pascua? Bueno, en realidad, de llegar a vivir fue una historia un poquito larga, ¿verdad? Yo salí de Maracaibo, recién graduado, y mis primeros trabajos fue en Caracas, propiamente en el Palacio Blanco, cerca de Miraflores. Allí estaba en la Oficina de Coordinación y Planificación de la Nación, y en esa época, pues, la Oficina de Coordinación y Planificación se dedicaba, pues se puede decir, a todos los ministerios, ¿verdad? Ministerio de Educación, Ministerio, etcétera, más que todo el Ministerio de Educación. Para esa época, en el Liceo Gifortul, había un profesor de apellido Gómez, y lamentablemente, pues, él tuvo un grave accidente, y a mí me seleccionaron para terminar el año escolar acá en el Liceo Gifortul. Me mandaron por 3 meses. En realidad, pues, la doctora me dijo: no, Lamo, no te preocupes, a los 3 meses te vienes para Caracas de nuevo. Luego, ningunos 3 meses. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, y hasta ahorita, hasta este momento, vivo en Valle de la Pascua. Profesor, ¿y dónde nació usted específicamente? ¿Y en qué hospital? ¿Y dónde transcurrió su infancia? Bueno, yo nací en La Grita, estado Táchira, ¿verdad? En el Hospital San Antonio, donde el parto de mi madre lo hizo un doctor llamado Castellazzi, apellido Castellazzi, y la enfermera fue la madre Dulce María. Allí mi infancia en La Grita fue muy corta, ya que estuve nada más que, se puede decir que nací, hasta la edad de 10 años, donde emigré para Maracaibo, estado Zulia. Esa ida para Maracaibo fue, pues, una decisión mía, porque mi mamá no estaba de acuerdo. Sin embargo, allí en La Grita había un señor que llevaba plátanos de La Grita para Maracaibo. Se llamaba Manuel Contreras. Entonces un día le dije: bueno, don Manuel, a mí me gustaría irme con usted para Maracaibo. Yo tengo allá a mi abuela, a mi hermana mayor y mis tías. Ah, bueno, Pablito, ¿cómo no? Vámonos. Y agarré y metí unas ropas en una caja de cartón y me fui. Allá llegué a Maracaibo, propiamente donde llaman Pichincha, ¿verdad? Ahí cuando mi abuela me vio y mi hermana se sorprendieron: ¿qué haces tú aquí? Y bueno, no, me vine. Entonces yo ya estaba para esa época estudiando 4º grado y continué mi 4º grado allí, en Maracaibo. Por eso te digo que la infancia mía en La Grita fue muy corta, a pesar de que tuve muchos trabajos, no trabajos, sino entretenimientos allí en La Grita, porque de esa edad estaba de monaguillo. Sí, un niño muy feliz, ya que en realidad desde muy pequeño me gustó valerme por mí mismo, hasta el extremo, pues, como te dije anteriormente, de ayuda, pues coloqué como monaguillo de una iglesia, la iglesia de la Virgen de los Ángeles, cuyo sacerdote era el Monseñor José Teoso Sandoval. Y allí como monaguillo me fue muy bien, tuve, pues, bastantes ratos de alegría, ayudando a este sacerdote, un tremendo sacerdote. Y una de las cosas más importantes era que allí en La Grita, para esa época, había una misa que era a las 5 de la mañana, llamada a las 5 del amanecer, la misa del amanecer, y yo me paraba a repicar la campana y abrir la iglesia, ¿verdad? Entonces, tengo una anécdota muy importante. Una vez me paré tan de madrugada que no me di cuenta la hora, y era bastante de madrugada, era como las 2 de la mañana. Y sin embargo me dirigí a la iglesia, que quedaba como a 4 o 5 cuadras de mi casa. No más, como 4 o 5 cuadras, sí. Entonces, cuando veo el reloj, veo que son las 2 de la mañana y me devuelvo, pero cuando vengo por mitad camino, se va la luz. Bueno, cónchale, y ahí me preocupé y veo que viene un señor vestido de blanco. Értale,
¿quién es ese señor? Dios mío. Entonces yo le digo, buenos días, ¿cómo está? Me dice, buenos días, ¿qué haces por ahí de madrugada, niño? Le digo, no, yo soy el hijo de Vicente Lamo. Ah, tú eres el hijo de Vicente, sí. Y yo soy Teodoro, el que prende y apaga la planta del Liceo Militar Jáuregui. Ah, bueno, ahí llegué a la casa y no quise despertar a mi mamá, ni tocarle la puerta ni nada, sino que me senté en la acera y esperé que llegara a las 4:30, a las 5 de la mañana y me fui para la iglesia a mi actividad, que era a dar primero para la misa. Profesor, ¿y dónde realizó sus estudios de primaria hasta universidad? Bueno, en realidad mis primeros grados los hice en la escuela Padre Maya, allá en La Grita, de primero, segundo, tercer grado y parte de cuarto grado. Luego que me trasladé a Maracaibo, me fui, como te dije, en un camión de platanero. Mi abuela me inscribió en una escuela básica llamada Francisco Esparza. Y luego allí hice quinto y sexto grado, o sea, parte del cuarto grado y quinto y sexto grado. Luego de allí regresé a La Grita, donde estudié en el Liceo Militar Jáuregui durante 5 años, me gradué de bachiller. Luego de allí, pues me traté de irme para la Escuela Militar de Venezuela, para aquella época, y en realidad no tuve muy éxito. Y me puse a estudiar en la Universidad del Zulia, donde saqué mi grado de educación en humanidades. Soy humanista. Y empecé a trabajar, ¿verdad? Luego hice mis estudios de Instituto de Educación Técnica, donde me gradué de topógrafo y geodesta también. Y luego regresé de nuevo a Caracas. En Caracas, pues, estuve trabajando allí en el Ministerio de Agricultura y Cría, en la sección de topografía y educación rural campesina. De luego, por casualidad, pues me mandaron para acá, para la Valle de la Pascua, y comencé a trabajar en varios liceos, hasta el extremo que llegué a ser el supervisor de educación rural en el distrito escolar número 3. Profesor, cuéntame algo. ¿Cómo enamoró a la señora Lidia? ¿Cuándo se casó? ¿Y cuántos hijos tiene? Bueno, en realidad, pues, ya estando trabajando acá en Valle de la Pascua, en el municipio escolar o distrito escolar para aquella época, distrito escolar número 3, que estaba en ese momento de supervisor de educación física. Y salió lo que ahora llaman maestría, pero para aquel tiempo le decían curso, un curso extensivo en la Universidad del Rómulo Gallegos. Fue cuando se hizo la famosa reforma agraria, y allí pues yo iba en el cupo del estado Guárico, y eran varios estados, era Cojedes, Aragua, Carabobo y Guárico. Cuando llegué, lamentablemente, pues me dice el profesor que estaba a cargo de la coordinación de este curso, que ya no había cupo para el estado Guárico, porque cuando me mandaron a decir que era el profesor Lamo, ya se habían acabado los cupos. Bueno, pero sin embargo el profesor, para que yo me regresara de nuevo allá a La Pascua, me metió en el grupo del estado Cojedes, de educación del estado Cojedes. Bueno, allí pues conocí a mi esposa, a la que actualmente es mi esposa, y empezamos, pues, como dice, el romance. Eso fue más o menos entre octubre, noviembre y diciembre. Y luego que la conocí a ella, bueno, empecé a visitar a San Carlos Cojedes, porque ella es del estado Cojedes, y allí pues planificamos y nos casamos en agosto, en el mes de agosto. Y de allí pues luchando, porque ella trabajaba como docente allá en San Carlos, estado Cojedes, y yo estaba aquí en Guárico, luchando o que yo me fuera para Cojedes, o que ella se viniera para acá, para Guárico. Bueno, en esa lucha logré conseguir con el jefe de la zona educativa, la jefa de zona educativa, la profesora Pino, que se viniera para Guárico, porque en la escuela González Judy se había jubilado una profesora de apellido Torrealba. Y ese recurso lo aprovechamos y nos trajimos a mi esposa. Ahí fue donde comenzamos, que ella llegó aquí al estado Guárico. De ese matrimonio nació un hijo que se llama Daniel Alex Xavier. Él es estudiante de medicina, pero actualmente tiene congeladas las materias porque, dada la situación, pues comenzó a trabajar, ¿verdad? Él vive actualmente con nosotros acá en nuestra casa, como tú la ves, y tiene su trabajo.
Mi esposa sigue sí dando clases en la universidad, en la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Sigue pues, ella está jubilada del Ministerio de Educación. Ella fue una de las fundadoras de la Escuela Bolivariana 12 de Octubre. Profesor, yo sé que le gusta algo. Usted le gusta el atletismo, ¿verdad? Es su deporte favorito. Y que sus pocos ratos libres le gusta relajarse y escuchar música. Cuénteme, ¿cómo conoció ese deporte y qué cantante le gusta y qué canción preferida? Bueno, en realidad, mi especialidad pues, en educación no es educación física. Sin embargo, realicé se puede decir, bastantes cursos en educación física y con un grupo de norteamericanos que vinieron acá a Venezuela, tuve bastante experiencia en cuanto al deporte, a la cual me fui más aficionado hacia el atletismo. En la escuela donde estaba trabajando y en la supervisión, llevamos varios alumnos a diferentes estados de Venezuela a competencias. Por ejemplo, fuimos a los Juegos Nacionales en San Cristóbal, estado Táchira, donde nos trajimos bastantes trofeos. Esa vez me llevé unos atletas de la escuela, del grupo escolar Juana Josefa Vargas, y luego me llevé unos atletas de Real González Judy, donde nos trajimos unas medallas de oro en los Juegos Nacionales en Cumaná, estado Sucre. De ahí me comenzó la afición hacia el atletismo y llegué el momento de llegar a ser entrenador de atletismo en varios liceos e inclusive en algunos preescolares, cuando se llamaba mini olimpiada. Bueno, profesor, cuénteme sobre sus amigos de la juventud, sobre Rubén Rendón, sobre Jesús Manuel Colmenares y Gilberto García. Cuénteme, ¿cómo fue esa amistad? Bueno, en realidad pues comenzamos, para aquella época no había preescolar, sino se comenzaba desde primer grado en la escuela. Entonces allí en la escuela Padre Maya, los conocí desde el primer grado, hicimos una gran amistad y se me había olvidado decirte que también allí uno que llamaban, nosotros le decíamos por broma, el Zurdo García. Hicimos una gran amistad hasta el extremo en que nosotros los ratos libres jugábamos trompo, papagayo. No teníamos, la bicicleta era muy cara, entonces alquilábamos, había un señor que alquilaba bicicleta, bolívar la hora, no mentira, un real la hora era la cosa, pero yo a un bolívar, y nos íbamos a pasear en bicicleta. Con una bicicleta paseábamos los tres, y también en los ratos libres, sobre todo los sábados que no había clase, nos íbamos por un río que se llama el río Grita, y allí hacíamos pozos con piedra, fabricábamos pozos, y desde un árbol que había, era el traspolín, nos tirábamos. Tuvimos una anécdota muy bonita, se puede decir, que una vez nos estábamos bañando y no nos dimos cuenta que había llegado la policía y nos escondieron la ropa. Y esa ropa se la llevaron para el pueblo y se la entregaron a cada uno de nuestros padres. Y claro, como andábamos escondidos, lógicamente, pues nos tuvimos que venir desnudos desde el río hasta el pueblo, hasta la Grita, pues donde nosotros casi todos vivíamos en el llano que quedaba cerca del río. Fue un regaño de nuestros padres porque habíamos perdido la ropa. Pero también allí cuando salíamos del río, cuando ya estábamos, que no nos habían quitado la ropa, nos veníamos y nos metíamos a un seminario que se llamaba Seminario Kermaría. Y allí lo que hacíamos, vamos a decir vulgarmente, nos robábamos la naranja y los padres nos corrían con unos perros que tenían, pero ya cada uno llevábamos 3, 4, 5 naranjas y nos sentábamos a comer. Y a veces, de vez en cuando, le robábamos una lechosita y nos sentábamos a comernos la lechosa. También allí nosotros, lo que llamaban para aquella época excursiones, pero nosotros no le decíamos excursiones, sino paseos. Y nos llevábamos un pollo y tal, y allá mismo en el río hacíamos sancochitos para nosotros mismos, y no solamente mis 3 amigos, sino iban varios, 4, 5, hasta otros hermanos míos también nos acompañaban al río los sábados y domingos. Profesor, ¿cómo usted llegó a trabajar en la milicia? Bueno, en realidad no es trabajo, sino cuando yo salí del Liceo Militar Jáuregui, o sea, a mí siempre toda la vida, que puedo decir, me ha gustado la vida militar, ¿verdad? Luego entonces cuando llegué que vaya a la Pascua, el presidente Chávez, como yo pasé a ese retiro de la escuela militar,
el presidente Chávez incorporó de nuevo a todos los que tuvieran algo que ver con la vida militar. Ahí fue cuando yo me incorporé y me incorporé como guardia territorial. Después de guardia territorial llegué a la reserva y después de la reserva a la milicia bolivariana, que es actualmente. Estoy ostentando el rango de sargento primero, ya aspirando a ser el sargento mayor, si Dios quiere. Y en realidad a mí me gusta mucho la vida militar y he ocupado varios cargos dentro del batallón que actualmente pertenezco, que se llama Antonio José de Sucre, comandado por el primer teniente Mario Mena. Profesor, cuénteme sobre su familia, sus padres y sus hermanos. ¿Cómo convivió con ellos? Bueno, de mi papá, Vicente de Jesús Lamos, y mi mamá Dorila Cecilia de Lamos. De esta unión de mis padres nacimos 12 hijos. Entre ellos está mi hermana Gladys, que es la mayor, después sigue mi hermano Héctor, después mi hermano Kiko, el que le decimos Kiko, se llama José Vicente, el cuarto soy yo, después sigue Graciela, ¿verdad? Graciela, después Chucho, después Juanita, Cecilia, Luis y José Gregorio. Somos 12, de las cuales pues Jesús Manuel, Chucho, él murió bastante joven, ingeniero de petróleo, tuvo un problema estomacal y más que todo se llamaba bridas estomacales y murió, si se puede decir, por una mala praxis médica. Profesor, cuénteme una de sus anécdotas, que no sean las iguales. Bueno, anécdotas tengo muchísimas, ¿verdad? Muchas, las cuales recuerdo una y otra no las recuerdo mucho, pero hay una anécdota muy simpática y es de mi esposa cuando estaba recién llegada a Maracaibo. Ella no hablaba, o sea, no conocía mucho el dialecto maracucho y yo tenía que servirle como intérprete. Y en realidad, pues, esa es una de las anécdotas que siempre nos reímos cuando la sacamos estamos hablamos sobre cuando ella llegó, o sea, recién llegada a Maracaibo. Y otra de las anécdotas es cuando un alumno en una oportunidad quiso sobrepasarse en el aspecto de contestar la asistencia a clases. Entonces yo le dije una cuestión y él después se molestó. Yo le dije, no te preocupes, que el educador sabe remendar el capote. Pero otra de las anécdotas fue cuando yo llegué aquí a Valle de la Pascua. O sea, recién llegado, yo no conocía nada del llano, venía desde primero del Táchira, después Zulia y después Caracas. Y llegué aquí a Valle de la Pascua y llegué a un restaurante, una pensión llamada Corita. Eso quedaba en la calle Real, frente para aquella época, frente al Banco Unión. Entonces ella me dijo, ¿va a almorzar? Ella no sabía que yo era profesor, sino me dijo, señor, ¿va a almorzar? Le digo, sí. Cuando me sirven el almuerzo, primero yo desconocía la comida que me estaban poniendo. Ahorita sé que es un palo a pique. Le puse una torta blanca grande y ella decía, ¿qué es esto? Y era casabe. Pero lo más que me preocupó fue que me dieron un vaso de agua caliente, o sea, una taza de agua caliente. Y yo dije, bueno, y esta señora, con este calor que hace en este pueblo, me está dando una taza de agua caliente. Bueno, sin embargo, por educación yo me la tomé. Cuando viene la señora y me dice, ¿qué pasó con el agua que estaba acá? Le digo, no, yo me la tomé y la critiqué inclusive, que me estaba colocando un agua caliente. No, señor, esa agua era para aflojar el casabe. Ah, caramba, yo no sabía. Y otra cosa, esta comida yo no la conozco, no sé qué es eso. Bueno, eso lo llamamos aquí palo a pique, ¿verdad? Frijol con arroz, etcétera. Y después fue que conocí cuál era el tal palo a pique, muy sabroso, por cierto. Entonces me fui acostumbrando a la comida llanera, la comida de acá de ustedes, de Estado Guárico, muy sabrosa, sobre todo la de Valle de la Pascua. Tiene diferentes tópicos de comida, ¿verdad? Profesor, ¿cómo era ese que usted era monaguillo? Cuénteme. Bueno, en realidad, mi mamá, muy católica, bastante católica, y nos buscó una señora, una viejita, doña Rosario, que era la que nos daba el catecismo. Esa viejita siempre tenía un registro que al que no le contestaba yo le pegaba ese rejo. Bueno, y entonces yo empecé a hacer el catecismo y los domingos me iba para la iglesia. Allí yo veía lo que hacían los monaguillos y para yo mismo, como siempre fui bastante atrevido, vamos a decirlo así,
me fui a hablar con el padre, que era el padre de Monseñor Sandoval, bueno, después Monseñor, porque era el padre Sandoval, José Teoso Sandoval, y le dije que yo quería ser monaguillo. Entonces me dice, bueno, pero para ser monaguillo tienes que saber leer. No, padre, pero yo sé leer. ¿Para qué, padre? Porque tiene que estudiarse el modo de ayudar a misa, y era en latín. Tiene que estudiarlo y en latín y venir aquí a oír las clases en latín. Bueno, me aprendí aquello, el modo de ayudar en misa en latín, bueno, de un día para otro, como dicen, y comencé como monaguillo raso, vamos a decir raso. Después entonces vio el interés mío en ayudar a misa, acomodar la iglesia, ayudarlo a acomodar los santos, los adornos, las flores. Y luego entonces un día le dije, bueno padre, ¿y por qué no me da la oportunidad de subir al campanario? Me dice, bueno, pero es que es un poco peligroso, ¿tú te atreves? Y le dije, no, sí, cómo no, me subí. Me dijo, bueno, allí en la grita se daban 3 repiques, o sea, en la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 la misa, para llamar a la misa. Pero a las 6 se daba el repique de las 6 de la mañana, al mediodía se daba el repique de la aurora que llamaban ellos, y en la noche para despedir el día. Entonces yo empecé a aprender a repicar, ¿verdad? Con 2 campanas primero. Y luego ya estaba tan ducho en las cosas que yo repicaba con las 4 campanas con las 2 manos. Bueno, eso le emocionó y yo sacaba hasta música en las campanas, ¿verdad? Por ejemplo, había una música que yo sacaba en las campanas que decía, la arepa y el caldo se están calentando para el viejo Rosario que está trabajando. Y bueno, eso le emocionaba a la gente. Un día tuve un atrevimiento bastante peligroso que me salí a la parte de afuera del campanario y como decía la gente, si se le revienta un mecate, una de esas campanas, Pablito vaya a caer al piso, porque era alto, el campanario era alto. Pero no, chévere, y ayudaba a misa y lo que me ganaba era un real semanal, me daba el padre a mi padre Sandoval. Y aprendí latín, ayudar a misa en latín, etc. Y todo chévere con mi padre, como el señor Sandoval. Profesor, yo sé que le gustan mucho las ensaladas y las sopas. Son muy ricas, ¿verdad? Y que le gusta mucho el palo a pique y el dulcito de lechosa y la jalea de mango. ¿Cómo conoció esa receta? Bueno, el palo a pique aquí en Valle de la Pascua, la jalea de mango aquí en Valle de la Pascua. Una de las comidas que más me gusta a mí, que soy, bueno, pues adicto, vamos a decirlo así, es a la pizca andina. Y yo todos los domingos aquí en mi casa hago mi pizca andina en la mañana, todos los domingos, como dicen, religiosamente. Y en cuanto a lo demás, los dulces, vuelvo y les repito, los conocí aquí en Valle de la Pascua, la jalea de mango, el dulce de lechosa y así. Profesor, ¿y qué personajes históricos le gusta a usted y con quién se siente identificado? Bueno, dentro de los personajes históricos, por lógica, Simón Bolívar, ¿verdad? Nuestro libertador. También uno de los que bastante admiro y soy estudioso de él es Francisco de Miranda, ya que Francisco Miranda es internacionalista, ya que él está allí, aparece en el Arco de París, ¿verdad? Él luchó no solamente en Venezuela, sino en otros países. Y otro de los personajes históricos que me gusta es el novelista Rómulo Gallegos, sobre todo con su novela Doña Bárbara, ¿verdad? Y así, pues, un tremendo escritor, fue presidente de la República y un elemento muy estudioso de nuestro llano venezolano. Profesor, para finalizar esta entrevista, déle un mensaje a todos los niños de nuestra ciudad, Valle Pascueño. Ese mensaje no solamente se lo va a dar a los niños de Valle de la Pascua, sino a todos los jóvenes. Estamos adoleciendo actualmente de valores. Le pido a los niños, y no solamente a los niños, sino a sus padres, enseñarles valores a sus niños, el respeto, el amor al estudio, el amor a la patria, el amor a Venezuela. Luchemos por este país que necesita de todos nosotros, de todos los jóvenes y de todo el mundo que vivimos acá en este país, para que Venezuela sea un país próspero, un país que no necesite traer comida de otros países, sino que nosotros mismos sembremos nuestra tierra, tengamos nuestra propia agricultura, nuestra propia conciencia de cuidar al país, ¿verdad? Y como se dice,
y demostrar que como la Pascua no hay. Y profesor, ¿qué aporte usted le deja a nuestra ciudad, aparte del rescate de jóvenes en periodo de indisciplina? Cosa que yo admiro mucho de usted. Cuénteme. Bueno, en realidad, en cuanto a la indisciplina, eso depende propiamente no del educador ni de la escuela, depende del hogar, de la casa, que los padres le enseñan a sus hijos cómo comportarse en los diferentes sitios donde se encuentran, ¿verdad? En la iglesia, en la escuela, en su casa, en su hogar, ¿verdad? Entonces el joven tiene que aprender, o sea, a tener una disciplina de acuerdo al sitio donde se encuentra, ¿verdad? Entonces eso depende del padre. Claro, quien lo refuerza es el profesor o el maestro. Refuerza esa disciplina, esa educación, esos valores, ese respeto, aprender a saludar, a dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, ¿verdad? Eso es muy importante. Y cuando llega a un sitio, decir muy buenos días, para que si no le contesta a la gente, bueno, él cumple, o la persona cumple con saludar. Eso es muy bello en un niño, en un joven, en un adulto, ¿verdad? Y cuando va en un autobús, por ejemplo, y se sube una persona ya de la tercera edad que llama, otra persona mayor, el joven debe darle la silla, pararse, darle el asiento, ¿verdad? Si va una señora en estado, o sea, de estado de gravidez, darle también su asiento, ¿verdad? Saber comportarse dentro de un autobús, dentro de una iglesia, dentro de la escuela, dentro de su hogar, en fin, en el sitio donde se encuentra. Bueno, profe, muchas gracias por esta visita. Y que me encantó representar a mi escuela Juana Josefa Vargas con su biografía en el encuentro estudiantil de historiadores y cronistas. Gracias. Bueno, Josito, gracias a ti, en realidad, por esta, no vamos a decir que es una entrevista, más que todo un conversatorio, ¿verdad? Donde hemos conocido, tú has conocido diferentes tópicos de mi vida y yo he conocido también tu libre desenvolvimiento para entablar una conversación con una persona adulta, una persona mayor como soy yo. Muy agradecido no solamente a ti, sino a tu escuela, Juana Josefa Vargas, a tu mamá, tu querida mamá, una mujer muy trabajadora, muy luchadora, a la cual admiro. Y espero pues que no sea esta visita solamente por un tipo de conversatorio, sí, sino para que tú vengas a pasar un rato de esparcimiento conmigo acá, hablando, conociendo mis diferentes etapas como la lectura, ver la internet, navegar en internet, en fin, todas mis actividades, muchas veces también agricultura, porque me pongo a arreglar mi jardín y mis cosas. Y aquí estamos completamente a la orden, Josito, cuando tú quieras, estamos completamente a la orden. Bueno, Josito, encantado de verte y le pido a mi Dios que me lo bendiga y me lo críe con bastante salud y con esa sabiduría que te está dando. Mi Dios es muy grande. Ya, es verdad. Sí, porque tu Dios también te ayuda mucho a ti, ¿verdad? En los estudios y en todo. En todo momento. Y vas excelentemente en la escuela. Así me gusta yo. Bueno, profesor, le quiero dejar como recuerdo esto, hecho por mi tía Carlita Martínez. Ay, vamos a ver que este recuerdo tan bello, ¿verdad? ¡Qué bello! ¿Ah? Personalizado. ¿Ah? Su tía tiene, que Dios le guarde su mano y su pincel y su lápiz. ¿Ah? Amén. Muchísimas gracias. Mucho cariño para usted, profesor. Ay, Lo gracias. merece. Muy agradecido, muy bonito. Y tenemos una pintora ya para la televisión, ¿verdad? Muy bueno. Gracias, Juancito. Muy amable. Lo guardaré en mi corazón y lo colgaré en el mejor sitio de mi casa.